Bienvenidas y bienvenidos a nuestro noveno video, nuestra novena cápsula de aprendizaje para primer y segundo año de enseñanza media. En esta oportunidad tenemos tres objetivos, tres metas que queremos alcanzar. Veamos cuál es la primera. Conocer los elementos más importantes del género lírico, pero prestando atención en esta oportunidad a su estructura externa, considerando que en el video anterior revisamos los elementos de la estructura interna. Además, vamos a analizar los elementos que constituyen diversas obras, en este caso líricas, y vamos a producir pequeños fragmentos líricos. Para comenzar, quiero que te fijes en este organigrama, en este mapa conceptual, que tiene dos elementos importantes, los constituyentes de fondo que ya vimos en la octava guía. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el hablante lírico, el temple de ánimo, el motivo y el objeto lírico, además de algunas figuras literarias que ya revisamos, como la metáfora, la comparación, la hipérbole, que se trata de una exageración que puede ser en nivel aumentativo, como tengo 1000 ganas de comer un chocolate, o en un nivel más bien diminutivo, que tiene que ver con lo inverso, ¿no? Con señalar que algo se presenta en una forma muy limitada o muy pequeña. Pues bien, esos son los elementos de fondo. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? La estructura externa, los elementos de forma. ¿Cuál es la manera en la que se pueden presentar estas obras del género lírico, que principalmente se tratan de poemas o canciones? Y también vamos a ver otros elementos que son propios de este tipo de género, que no son específicamente poemas, sino que reciben otro nombre. Lo primero, entonces, para partir, es ver el concepto o los conceptos de verso y estrofa, que son dos elementos muy particulares y que se encuentran en la mayoría de los poemas. ¿Qué son los versos? Aquí tenemos un ejemplo del poema Amor, Amor, y te vas a dar cuenta que el verso es lo que está en amarillo, la primera oración. Son cada una de las líneas que constituyen el poema. Un poema perfectamente puede estar constituido de 8 versos, 16 versos, 20 versos, porque son cada una de las líneas. Por otro lado, tenemos el concepto de estrofa, que es este conjunto de versos que está justamente ordenado siguiendo una estructura. Te vas a dar cuenta que en este caso la primera estrofa la constituyen 4 versos. ¿Ya? Hay, por supuesto, estrofas que pueden estar constituidas de más versos, pero la regla general es que una estrofa esté constituida de 4 versos. Entonces, ahí ya tenemos dos conceptos primarios para comenzar a estudiar la estructura interna. El concepto de verso, que es una línea, nada más, y el concepto de estrofa, que es la comunión de versos, que generalmente son 4. Luego de revisar este poema y el concepto de verso y estrofa, te planteamos la primera interrogante. ¿Cuál es el objeto lírico de este poema que aparece en el ejemplo, Amor, Amor? Redacta tu respuesta en mínimo 3 líneas. Recuerda que el concepto de objeto lírico ya lo hemos revisado, entonces estamos en la situación de poder analizar justamente ese concepto en este ejemplo en particular. Luego, la segunda interrogante. ¿Cómo podrías definir el temple de ánimo de este poema también? Lo mismo, importante que redactes tu respuesta en mínimo 3 líneas, prestando atención justamente a los elementos ortográficos también. Comenzar con mayúscula, terminar con un punto, respetar por ahí la ortografía de las palabras del español, respetar en lo posible también los signos de puntuación y todos esos elementos que tu docente ya te ha ido corrigiendo a lo largo de estos 8 videos, de estas 8 guías. Luego,
para continuar con el contenido de esta novena guía, vamos a leer esta canción de Violeta Parra que se denomina La Carta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta canción? Que si tú te fijas, por ejemplo, al comienzo tiene una estrofa que está constituida por 6 versos, ¿no? Relacionando estos dos conceptos que ya hemos estado trabajando. Y ahí se te pregunta, ¿cuántos versos en total el poema y cuántas estrofas también en total tiene este poema, esta canción de Violeta Parra? Es muy sencillo, solo tienes que contar y no confundir el concepto de verso y estrofa, que si bien se nutren, funcionan a la par, son diferentes en este caso. La cuarta interrogante, ¿de qué trata este poema, ¿no? O esta carta, esta canción? Resume su contenido en mínimo 3 líneas. Y este es un ejercicio más libre porque aquí todos van a tener respuestas diferentes porque cada uno puede resumir el contenido de este poema, de esta canción, de formas diferentes. Luego que hemos revisado y que hemos ejercitado estos elementos de verso y estrofa, además de ir relacionándolos con los conceptos de la guía anterior, veamos de qué se trata este concepto de rima, que es un elemento preponderante también en el género lírico y que tiene que ver con la identidad total o parcial de algunos elementos, ¿cierto?, entre 2 o más versos. Se relaciona con los sonidos de las últimas palabritas que encontramos en los versos de los poemas. Veamos 2 ejemplos en particular, que son 2 conceptos muy importantes. Tenemos las rimas consonantes y asonantes. ¿De qué se tratan las primeras? ¿De qué se tratan las rimas consonantes? Son estas rimas, o vamos a poder catalogar una estrofa o un poema con una rima consonante si los sonidos idénticos son vocales y consonantes. Fíjate en este ejemplo, nos centramos en la última palabra de cada verso, ¿cierto? Recuerda que el verso es esta línea que tienen los poemas. Entonces, en este ejemplo, en el primero, vemos 4 versos. La última palabra del primer verso es deslumbrado. Ahí tengo ado, ¿cierto?, que se repite con el último verso que dice enarbolado. Por eso, al ladito tú ves la letra A y A. Significa que el primer verso rima con el cuarto verso. Fijémonos en el segundo verso, que dice verdores. Ok, ahí está en rojo, ores. Y si nos vamos al tercer verso, tenemos la palabra colores. Por lo tanto, los sonidos que se repiten son las vocales y las consonantes. Por otro lado, tenemos el segundo ejemplo, que son las rimas asonantes, que se producen cuando solo las vocales son idénticas. Si tú te fijas, en el primer verso de este ejemplo, termina en la palabra mía. Y si nos saltamos al tercer verso, termina en años. Por lo tanto, por eso hay una línea continua, porque no existe una rima, no existen sonidos idénticos entre el primer y el tercer verso. Pero si te fijas en el segundo verso, eres, ¿cierto? Y en el cuarto verso, sienes. Ahí sí hay una relación de sonidos, hay una rima asonante. ¿Por qué decimos que hay una rima asonante? Porque las vocales de ambas palabras son las mismas, se repiten. Entonces, en este caso vamos a trabajar por ahora con 2 tipos de rimas, consonante y asonante. Luego que hemos revisado estos 2 conceptos de rimas, vamos a leer el siguiente poema de Nicanor Parra y vamos a responder algunas interrogantes. ¿Cómo se llama este poema? El último brindis. Y la quinta interrogante tiene relación con el último brindis. ¿Por qué crees, cierto, que el poema se llama así?
¿A qué crees que hace referencia este último brindis? Redacta, en este caso, tu respuesta en mínimo 3 líneas. Luego, la sexta interrogante. La rima utilizada en el último brindis corresponde a una consonante, asonante o en realidad no corresponde a ninguna de las dos. Que puede ocurrir también que sea una rima más libre, es decir, ni consonante ni asonante. ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Si tú dices que es consonante, perfecto. ¿Por qué dices que es consonante, no? ¿Qué elementos del texto, en este caso del poema, te ayudaron a responder con esa interrogante? Entonces, para esa pregunta pueden ser 3 alternativas, que sea consonante, asonante o que por otro lado sea una rima libre. Ahí tú tienes que poder identificar mediante el análisis que hagas de ese poema. Y ya que estamos hablando de Nicanor Parra, te puedo comentar que este es un poeta chileno, en realidad denominado antipoeta por él mismo, y es que él creía o él utilizaba el lenguaje de una forma muy especial porque quería acercarlos a todos. Decía que los poemas utilizaban un lenguaje más rimbombante o un poco confuso y que solo estaban dedicados o pensados para unos lectores ideales, unos lectores que tenían el bagaje cultural para poder comprender estos poemas. Pues bien, él toma las palabras, él toma el lenguaje y además toma imágenes y crea lo que denominamos artefactos, artefactos visuales. ¿De qué se tratan estos artefactos? Pues bien, es justamente crear poemas, crear obras líricas, pero con muy poquitas palabras y acompañarlas justamente de imágenes que pueden ser fotografías o pueden ser también dibujos creados por él mismo. Entonces combina la poesía con imágenes y lo que quiere lograr Nicanor Parra es justamente hacernos reír o pensar sobre distintos temas que puedan estar ocurriendo en la sociedad, que puedan estar ocurriendo, no sé, a nivel medioambiental, de salud, en el planeta. Aquí tenemos 3 ejemplos. El primero es una botella de Coca-Cola, muy normal, pero que tiene un mensaje. O luego también tenemos una basenica con una tapa de una olla, que también guarda un mensaje. O en la tercera imagen, por ejemplo, que es un dibujo creado por él, que es una especie de corazón, que tiene manos y pies y que tiene un paraguas en una de sus manos. Entonces, esto es lo que él quería lograr y lo que logra finalmente, crear artefactos visuales que puedan resultar jocosos, pero que también transmitan un mensaje. Bajo este prisma, observemos el siguiente artefacto que dice Carta del Suicida. Chao, no soporto la música ambiental, y que está justamente escrito en una bandeja, como en una bandeja de estas que utilizan para posicionar las tortas, ¿no? Entonces, eso también tiene, en este caso, una intención comunicativa en particular. Y bajo esto nos planteamos la séptima pregunta. ¿Qué crees que quiere expresar Nicanor Parra con ese artefacto? ¿Qué crees que es lo que quiere comunicar con ese escrito y ese escrito posicionado en ese cartón, ¿no? En particular? Entonces la idea es que en ese interrogante puedas analizar estos elementos que deben tener los artefactos visuales de este antipoeta chileno y los puedas relacionar e interpretar con ese artefacto en particular. Para resumir, ¿qué hemos trabajado o qué hemos visto en este 9º video? Las estructuras o los elementos en realidad externos de los poemas, verso, estrofa y rima, además de poder conocer sobre una figura chilena en particular que se dedicó a la creación de poemas, o más bien, como lo denominaba él, antipoemas. Recuerda que ante cualquier duda o consulta puedes acercarte de forma presencial o de forma virtual a tu docente de asignatura y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video.